Qué fin de semana, madridistas y gente de bien. Nuestro equipo de baloncesto ha conquistado tierras catalanas en lo que ha sido casi un paseo por las Ramblas. Hemos pasado de ese mal fario a domicilio a vivir la primera gran alegría de la era Escariolo. Sí, señora. Arrancamos con una victoria formidable en el Palau. Extendemos la dictadura, por llamarlo así, a 9 clásicos seguidos, 9-0. 9-0 se dice pronto. Y la paliza fue tal que generó esa perturbación en la afición culé. Hubo pañolada blanca al palco y peticiones de dimisiones. Ya ves, no solo ganar, sino ahondar en su crisis. Exacto. Ganamos, rompemos la racha europea y de paso les hundimos un poquito más. Y ojo, que la fiesta siguió. Es que no quedó ahí la cosa, ¿no? No. Contra el Juventud del equipo demostró un carácter implacable, madurez, para sacar otro triunfo de muchísimo mérito. Y en una cancha donde nadie había ganado en ACB esta temporada, el Olímpico. Ahí es nada. Este fin de semana el Real Madrid de baloncesto ha confirmado su potencial, las sensaciones de equipo competitivo, que está muy, muy arriba. Tenemos mucho que desgranar, ¿verdad? Es un placer tener esta charla para analizar a fondo este fin de semana tan intenso. Igualmente. La verdad es que ha sido un fin de semana redondo, de esos que suben la moral del equipo y de la afición. Hay mucha tela que cortar. Perdón, que con la emoción se me olvidaba. Antes de empezar, este es el análisis número 17 de Ala Madrid, el podcast de Real Madrid Baloncesto. Y hoy lo titulamos De paseo por las Ramblas. Ahora sí, empecemos con el análisis. Venga. Primer plato fuerte, el clásico del viernes en el Palau. Un partido es siempre especial, pero esta vez magnificado por esa necesidad que teníamos de ganar fuera en Euroliga. 3 años después, él mismo lo definía como un partido de tono mayor, con esa pasión extra que siempre hay en un Madrid-Barça. Aunque sin ser aún definitorio para la clasificación, claro. Pero llegábamos con esa racha. Ese 8-0, impresionante. En los enfrentamientos previos, sí. Una racha que pesaba, seguro. Y también estaba la estadística particular de Peñarrulla, el técnico rival, que aún no nos había ganado. Y nosotros, con esa doble cara en Europa, imbatidos en casa, pero 0 victorias fuera. ¿Había presión, no, por romper esa dinámica? Gol del balón. Nos habían costado muy caras en las salidas anteriores, ¿eh? Escariolo insistía mucho en eso. No son 2 equipos distintos, el de casa y el de fuera. Es uno que mejora, pero cuyos baches, se magnificaban lejos de Madrid. Y encima las dudas físicas de última hora, que no eran pocas. Sí, la incertidumbre hasta el final. La principal preocupación era Edy Tavares, claro. Fiebre muy alta el día anterior. Su ausencia habría sido un problema, estructural, por lo que significa en defensa, en el rebote. Claro. Luego la incógnita de Alex Len. Listo para debutar con apenas una semana de entrenos, Escariolo confiaba en su adaptación rápida, por su conocimiento del juego europeo. Sí. Y molestias menores en Kramer y Okeke. Había varias cosas ahí. ¿Y el rival? ¿Cómo llegaba el Barça? Pues mira, llegaban con un balance positivo en Euroliga 5-3, pero con algunas dudas en la ACB. Y ojo, habían perdido ya varios partidos en el Palau. No era un fortín este año. Ajá. Además, sus limitaciones económicas que son conocidas, afectan a la profundidad de plantilla. Y eso se notó, ¿eh? Tenían la duda de Shengelia, un jugador importante. Eso sí, Escariolo advertía de su potencial. Sobre todo el tiro exterior, el rebote de ataque, y jugadores con mucha experiencia, ¿no? Punter, Clyburn, Brizuela. Gente ganadora. Pero todas esas incógnitas, todo ese potencial rival quedó en nada ante el resultado final. 92-101. Victoria rotunda. Se rompió la mala racha europea fuera y se extendió el dominio en los clásicos a ese impresionante 9-0. Una victoria, sí, construida sobre varios pilares. El primero, y el más evidente por la magnitud, la actuación de Trey Lyles. Fue sencillamente espectacular. Hizo un partido para el recuerdo, desde luego. Vaya exhibición. Totalmente. MVP indiscutible. Sus 29 puntos son su récord personal como profesional. En 24 minutos y 32 de valoración. Pero lo más impactante fue la eficiencia, rozando el 70% en tiros de campo. 5 de 7 de 2, 4 de 6 en triples y perfecto en tiros libres, 7 de 7. Una barbaridad. Y más allá de los números, Escariolo destacó algo clave. Su inteligencia en la pista, su alto conocimiento del juego. Supo leer la defensa, eligió los momentos, seleccionó los tiros sin forzar. Demostró una calidad tremenda. Sobre todo en ese tercer cuarto, donde lideró el parcial clave de 7-16. Metió 11 puntos sin fallo y ronqueó el partido. No fue solo anotar,
fue saber cuándo y cómo. Un superclase. Y junto a esa exhibición, vimos una solidez como equipo que quizás había faltado en otras salidas, ¿no? Esa es la segunda clave, la fortaleza mental y la constancia táctica. El equipo consiguió minimizar esas desconexiones que tanto preocupaban. El propio Scariolo lo dijo, no desconectarse en ningún momento. Se limitó la duración y el impacto de los momentos malos, que siempre los hay en un partido así. Claro, es inevitable. Cuando el Barça apretaba, el equipo respondía con calma, con control, sin perder la cabeza. Se vio madurez competitiva fuera de casa, más regularidad en el esfuerzo, en la concentración los 40 minutos, y alcanzando picos ofensivos altísimos, pero sin esos valles defensivos tan profundos de otras veces. Y hablando de picos ofensivos, el acierto fue tremendo, ¿eh? Sobre todo al principio. Tercera clave, la eficacia ofensiva y la buena selección de tiro. Meter 34 puntos en el primer cuarto en el Palau, que es récord contra ellos en Euroliga, ya marca el tono. Sí, sí. Llegar al descanso con 58 puntos. Una fluidez fantástica. El acierto exterior fue brutal, 15 triples, un 57% global. Llegaron a meter 9 de 13 en la primera mitad, un 69%. Increíble. Y esto no fue casualidad, ¿eh? Fue fruto de buena circulación, de buscar ese medio metro más que dice Scariolo e encontrar al tirador liberado. Y aquí la dirección fue fundamental. Campazzo, 15 puntos, clave al inicio con sus triples y al final con otro decisivo. Y Maledón, 12 puntos, también con un triple importante, forzando una antideportiva vital. Muy bien, Maledón también. Sí, entre los dos 27 puntos y 10 asistencias. Guiando con criterio, aunque tuvieran alguna pérdida, claro. Y en la pintura, a pesar de las dudas con Tavares, también se marcó territorio. Cuarta clave, el liderazgo silencioso de Tavares y el dominio del rebote. El compromiso de Eddie fue encomiable. Scariolo lo destacó como el nombre propio por jugar mermado por la fiebre. Es que aunque no esté al 100%... Exacto. Su sola presencia intimida, condiciona al rival. Su impacto va más allá de los números. Y el control del rebote fue absoluto, sobre todo en la primera mitad. Acabar con plus 15, 36-21, es dominar una faceta crucial. Desde luego. La actividad defensiva de gente como Garuba también ayudó mucho ahí. Y no olvidemos otras cosas, los 15 puntos de Ezonja o ese triple increíble de Okeke sobre la bocina del primer cuarto, desde su campo. Fue espectacular ese, un subidón moral tremendo. Totalmente. Y un último factor quizá, supieron aprovechar las circunstancias, la tensión del rival. Sí, eso también cuenta. Quinta clave, sí, capitalizar los momentos de debilidad del Barça. La expulsión de Satoransky por protestar les hizo mucho daño. Y la reacción de la grada a esa tensión, los pañuelos, las peticiones de dimisión, se palpaba la frustración. Claro. El equipo supo jugar con esa presión ambiental a favor. Y además quedó patente la diferencia de fondo de armario. Aunque recuperaron a La Provitola y Shengelia, su quinteto titular metió mucho, 75 puntos, pero los suplentes aportaron muy poco comparado con la rotación nuestra. En resumen, una victoria de muchísimo calado. Quizá la primera gran demostración de autoridad de esta nueva etapa, ¿no? Y en un escenario inmejorable. Sin duda. La satisfacción es enorme, no solo por romper la racha fuera en Europa, sino por mantener esa hegemonía reciente sobre el Barça. Ese 9-0 ya empieza a ser histórico. Pesa mucho, sí. Ver al equipo a este nivel ofensivo con Lyles y al mismo tiempo agudizar la sensación de crisis en el rival es la combinación perfecta. Y la imagen del Palau, bueno, mostrando su descontento. Sin duda, una victoria muy significativa para la confianza del grupo. Pero la exigencia no paró ahí, ¿eh? El domingo, casi sin tiempo para saborear, tocaba visitar Badalona, Juventud, otro histórico, cancha difícil. ¿Cómo afrontó el equipo este segundo partido? Pues llegó con la moral por las nubes, lógicamente. Encadenar 2 victorias fuera, Zaragoza y Barcelona, había roto esa barrera psicológica. El balance en Liga Endesa era bueno, 5-1. Claro, Lyles venía de su exhibición, Maledón cada vez más integrado, más seguro. El propio base francés decía que el equipo había encontrado un buen ritmo en ambos lados de la pista y que la clave era mantener la concentración. El objetivo era claro, confirmar esa mejoría fuera. Demostrar que lo del Palau no fue flor de un día. Consolidar esa sensación de equipo competitivo en cualquier sitio. Y el reto era mayúsculo, como decíamos. Sí, sí. El Juventud llegaba bien, 4-1 e invicto en el Olímpico. Una prueba de fuego.
Su técnico, Dani Miret, alertaba sobre nuestro talento individual y sobre todo la capacidad de nuestros interiores para marcar diferencias. El duelo con Antetomic exigía a Tavares, ya recuperado de la fiebre, y abría la puerta a ver más a Leng. Esto planteaba a Scariolo, pues el habitual encaje de bolillos en la rotación, ese Excel famoso. El Excel de Scariolo, sí. Pensando además en la doble jornada de Euroliga que venía esta semana, se hablaba de un posible descarte en el 4. El enfoque, según Scariolo, pasaba por mantener un nivel alto de esfuerzo defensivo colectivo para poder correr y anotar fácil. Y la prueba se superó con nota. Victoria final, 75-80, un triunfo muy trabajado de gran valor, los primeros en ganar en Badalona esta temporada en Liga. Exacto. Se superó un test muy exigente y se alargó la racha a 3 victorias seguidas como visitante. Con triunfo con protagonistas diferentes quizá, pero con algunas constantes interesantes. La primera clave y la más ilusionante por lo que supone a futuro fue el impacto inmediato de Alex Len, su debut en ACB. Sí, su entrada fue impactante, ¿verdad? Fue una irrupción tremenda. Se convirtió en el máximo anotador del equipo, 12 puntos en 13 minutos, y dominando la pintura, 5 mates, jugando por encima del aro con una facilidad pasmosa. Se le vio muy cómodo. Dejó detalles de su potencial, su primer punto de tiro libre, un tapón, intimidación atomic, una layup espectacular con adicional, mostró buena sintonía con los bases, especialmente con Maledon y Yul. Esa conexión Maledon-Len en el último cuarto, con asistencias del francés para mates del ucraniano, dejó entrever una sociedad muy prometedora. Tiene buena pinta, sí. Scariolo destacó su experiencia, su lectura del juego. Len demostró ser ese pívot de perfil más clásico, finalizador cerca del aro, intimidador, que complementa perfectamente a Tavares. Y de nuevo, como en el Palau, el equipo mostró carácter para aguantar los momentos complicados del partido. Segunda clave, la capacidad de sufrimiento y la solidez defensiva al final. El equipo volvió a demostrar madurez. Sigue habiendo momentos de desconexión, esos baches ofensivos o defensivos, pero como decía Scariolo, cada vez duran menos en el tiempo. Eso es importante. Hubo un momento crítico en el último cuarto, sí. Un atasco ofensivo importante, solo 5 puntos en 6 minutos, que permitió al Juventud acercarse mucho. Pero el equipo supo resistir. Fue una victoria sufrida. Se complicaron ellos mismos el final, pero mantuvieron el control. Scariolo habló de un partido de tono competitivo muy alto. Ambos equipos sacaron carácter. Y el uso puntual de la zona 3-2 también ayudó a frenar al Juventud en momentos clave. ¿Y en qué momento dirías que se fraguó la ventaja decisiva? Pues la tercera clave fue el parcial entre el final del tercer cuarto y el inicio del último. Hasta el descanso igualdad máxima, 35-37. Pero un parcial de 1-10, culminado con un 2+1 de Tavares, abrió brecha. 10 puntos, 42-52, mediado el tercer cuarto. Ahí se rompió un poco. Sí, ahí el equipo estuvo más sólido atrás y más eficaz en ataque, castigando sus cambios defensivos. Esa ventaja se amplió hasta los 14 puntos, 57-71 ya en el último cuarto, coincidiendo con buenos minutos de Maledon y la racha de mates de Len. Y vimos cómo otros jugadores daban un paso al frente, ¿no? Cuarta clave, la versatilidad de Lyles y la creciente dirección de Maledon. Lyles, después de su exhibición del viernes, tuvo otro rol. Anotó menos, 8 puntos, pero demostró que puede aportar de muchas maneras. Fue el máximo reboteador del equipo, 9 capturas, y el jugador con mayor valoración, 16. Mostró esas otras armas que decía Scariolo, adaptándose a lo que pedía el partido. ¿Y Maledon sigue creciendo? Sí, progresando a pasos agigantados. Asumió la responsabilidad en la dirección, sobre todo cuando el ataque se atascaba, generando juego, tomando buenas decisiones. Muy bien. Y todo esto aguantando el tirón de 2 figuras rivales que tuvieron un gran día, ojo. Quinta clave. La capacidad para sobreponerse a las grandes actuaciones del rival. Ganar a pesar de que Tomic hiciera un partidazo, sobre todo en la primera mitad, acabó con 16 puntos, 7 rebotes, y sobre todo sobrevivir al mejor Ricky Rubio. Que lideró la remontada final. Sí, 18 puntos, 4 rebotes, 4 robos. El equipo supo sufrir y al final consiguió negarle balones decisivos. La sangre fría de Campazzo desde el tiro libre sentenció tras el fallo de Hanga en el triple, que buscaba el empate. Bueno, si ponemos en la balanza los dos partidos, la victoria contundente en el Clásico y este triunfo tan trabajado en Badalona, ¿quién dirías que emerge como la figura del fin de semana en conjunto? Es buena pregunta porque ha habido varias actuaciones muy notables. Pero si consideramos el impacto global en las dos victorias,
Yo creo que Trey Lyles ha sido el jugador más determinante. Fue clave en los dos escenarios, sí, pero de maneras muy distintas. Ahí está el mérito, exacto. En el Palau firmó la actuación individual más brillante del fin de semana. Esa exhibición de 29 puntos con esa eficiencia altísima fue fundamental para ganar el Clásico. Demostró calidad, inteligencia táctica, confirmó que está en un momento de forma excepcional. Pero luego, en Badalona, cuando el guión era otro y el equipo necesitaba más trabajo oscuro, se adaptó. Sin brillar tanto anotando, 8 puntos, fue el máximo reboteador y el más valorado. Demostró esa versatilidad, esa capacidad para sumar en diferentes facetas. Es cierto que el esfuerzo de Tavares con fiebre fue crucial, ¿eh? Y el debut de Len en Badalona, muy impactante e ilusionante. Sin duda, el compromiso de Tavares fue admirable, un ejemplo. Y la irrupción de Lenz aporta una dimensión nueva y necesaria al juego interior, sí. Pero Lyles fue el motor principal de la victoria más significativa, la del Clásico, y supo mantener un nivel altísimo en Badalona aunque fuera en otro rol. Esa combinación de actuación estelar y adaptación versátil le convierten para mí en el jugador más destacado del fin de semana. Y después de esta doble alegría, el calendario no da tregua. La exigencia sigue y de inmediato. Efectivamente, no hay tiempo ni para celebraciones. Esta misma semana, doble jornada de Euroliga. Ahí es nada. ¿Cuáles son los próximos compromisos? Pues el martes, otra salida complicada. Visitamos la cancha del Valencia Basket. Y el jueves recibimos en casa al Panathinaikos. 2 partidos europeos en 3 días. Eso exigirá una gestión muy cuidadosa de minutos, de esfuerzos. Exacto. Obliga a Scariolo a manejar bien la rotación, dosificar cargas, mantener la tensión competitiva. De hecho, ya se mencionaba esto antes del partido de Badalona, ¿eh? Ganar allí, en una cancha tan difícil, fue también una forma importante de medir el crecimiento y la solidez del equipo justo antes de afrontar este nuevo doble desafío europeo. Será interesante ver cómo responde el equipo. Estaremos muy pendientes, desde luego, de cómo se desarrollan esos 2 encuentros. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado y por compartir estas reflexiones. Siempre es un placer charlar sobre el equipo. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer desgranar un fin de semana tan positivo. Ojalá podamos seguir comentando más éxitos pronto. Sin duda. Queridos madridistas y gente de bien, en nombre de Frank Jones, queremos daros las gracias por haber estado ahí. Deseamos que os haya gustado este análisis profundo. Y ahora, la gran pregunta que queda en el aire tras este fin de semana es: ¿son estas victorias la confirmación definitiva de que el equipo ha superado sus problemas como visitante? ¿O aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, antes de la exigente doble jornada europea? Una cuestión para seguir de cerca. Os esperamos muy pronto para otra entrega de A la Madrid, el podcast de Real Madrid Baloncesto.